Gustavo. Así es, ya está con nosotros el ingeniero André Obiol, el expresidente de la Federación Hotelera del Ecuador. Ingeniero, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias y Opinión. Buenos días, muchas gracias por su invitación. Gracias. Bueno, ingeniero, se acerca ya el feriado de carnaval, uno de los feriados más esperados también al inicio de todos los años, pero este feriado tendrá algo diferente. Ya no tanto el tema de la pandemia, sino un incentivo que ha traído la Ley de Desarrollo Económico, y es la reducción del IVA en 4 puntos, que durante estos días de feriado de carnaval pase del 12 al 8%, como para reactivar la economía. Le pregunto a usted, ingeniero Obiol, ¿esto es suficiente para reactivar la economía? Creemos que sí es un incentivo, habrá que ver qué pasa en la realidad, pero hemos visto casos, por ejemplo, en Colombia, se practicó pues de manera bastante acertada esta propuesta, pero no se hizo con un IVA del 8%, se hizo con IVA del 0% y tuvo una gran acogida por parte del turismo doméstico, de tal manera que creemos que la medida es acertada, no creemos que sea suficiente. Nos hubiera gustado siempre, pues, si nos preguntan en la parte hotelera, en la parte turística, qué hubiera sido lo ideal, obviamente un cero IVA. ¿Qué es lo que nos ha complicado? Digamos, a ver, analicemos varios temas acá. Primero, administrativamente, nuestro software significa que tenemos que hacer algunas modificaciones en nuestro software de gestión administrativa, software de caja de ventas, ¿no es verdad? Y en caso hay que entender que algunas cadenas hoteleras representan inversiones importantes porque son software pues, de gran envergadura, de gran tamaño. Y para que tengan una idea, un hotel de unas 100 habitaciones con algún software tipo internacional, por ejemplo, que pertenece a la cadena hotelera, un arreglo de estos no baja de los $5,000 a $7,000, ¿no? No. Entonces, una inversión bastante alta. En caso de la hotelería, pues de mediana y pequeña escala, gran mayoría son software locales, entonces algunos software pues entregan los upgrades de manera gratuita como servicio prácticamente el software, hay otros que sí determinan pues ciertos costos, ¿no? Ese ha sido el primer problema. El segundo es que nuestros proveedores a nivel de hotelería, ellos van a seguir facturando con IVA del 12%, ¿no es cierto? Mientras que nosotros facturamos un IVA del 8%. Entonces, esto va a generar ciertas complicaciones que tendremos que acostumbrarnos finalmente desde el punto de vista contable, ¿no? Porque tenemos que hacer algún tipo de compensación por ese lado. Pero finalmente creo que, o sea, que esto no lo vemos como un problema grande, es un dolor de cabeza pequeño que hay que resolverlo y hasta ahí queda. Y Ahora hay ya, que ver cómo reacciona la demanda en este sentido. Aspiramos que ese 4% menor, pensando en que el mercado hoy por hoy está midiendo su capacidad de compra, su voluntad de pago, aspiramos que ese 4% sí sirva realmente de incentivo, ¿no? y ya a Que es estas una pregunta. alturas, y ya a estas alturas hay reservas en los hoteles para el feriado de carnaval que empieza el lunes 28. Mira, ha habido algo, todavía no de gran, digamos, una demanda que se ha despertado, pero esto es normal también. ¿Por qué? Porque Ecuador primero es un país que decide sus viajes a último momento, ¿no? El ecuatoriano al turismo doméstico no es alguien que planifica con meses de antelación. Segundo, estamos todavía saliendo recién de esta cuarta o quinta ola, creo que es, del tema de Omicron, de COVID, ¿no? Y recién vemos que se está reactivando de a poco la economía y tenemos una gran esperanza puesta en el mes de febrero, porque enero fue catastrófico, catastrófico para el sector de alimentos y bebidas, para el turismo, para la hotelería, fue catastrófico. Diciembre 2021, un buen mes, pero enero 2022 ha sido catastrófico. Entonces, aspiramos que este mes de febrero recupere el mercado la confianza, recupere esas ganas de volver a salir, de querer salir. La gran mayoría, creo, a nivel nacional está afectado por el tema de Omicron, pero vemos finalmente ya la luz al final del túnel. El caso de Guayaquil específicamente no solo se afecta por Omicron, sino se afecta por esta crisis de violencia que obviamente existe este rumor a nivel nacional de que mejor no venir a Guayaquil a raíz de los actos de violencia y Y asaltos en que hay de eso manera quisiera continua. profundizar, ingeniero, porque si por un lado se está tratando de reactivar la economía con estos incentivos para el turismo local,
¿qué se está haciendo por el lado de la seguridad? Porque eso está afectando también. Y como usted ya lo ha mencionado en el caso de Guayaquil, estos rumores de, ay, mejor no visites Guayaquil porque o te van a robar o te van a matar, y eso ya está en el imaginario. ¿Cómo luchar contra eso? Mira, nosotros desde la empresa privada hemos tenido que reforzar un poco las medidas de seguridad en los diferentes ambientes, pero eso no es suficiente porque sabemos que no existe primero una ley que ampare a nuestros guardias, a nuestra seguridad privada, no se diga a la seguridad pública, ¿no? Todavía estamos aspirando pues que pronto la Asamblea Nacional resuelva sobre esta ley de la violencia y que finalmente se le dé todo el apoyo necesario a nuestra Policía Nacional, a nuestras Fuerzas Armadas para que ellos puedan intervenir usando la fuerza si es necesario, siempre de manera progresiva, pero estamos aspirando que haya soluciones jurídicas a nivel macro en el país para que realmente se pueda combatir la seguridad. Después está el tema del narcotráfico y el microtráfico, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos que también tratar de apalear un poco, y estas son políticas de Estado que nosotros en turismo no las conocemos, pero que a nivel de turismo, perdón, a nivel de gobierno nacional, el Ministerio de Gobierno, Fuerzas Armadas, Ministerio, digamos, tienen que ponerse de acuerdo en ese sentido, la Asamblea Nacional quería decir, perdón, y en ese sentido, pues tratar de resolver cuál va a ser el plan de seguridad nacional que afecta no solo a Guayas, afecta a Manabí, afecta a Esmeraldas, afecta prácticamente a todo el país, ¿no? Pero es necesario esa ayuda emergente porque sin esto la imagen del Ecuador va a seguir cayendo y esto pues significa que no tendremos turistas, ¿no? Y es que se necesitan políticas claras, ¿no? Porque si por un lado estoy diciendo que voy a reactivar la economía del turismo con incentivos, y por el otro lado te presento un país que es muy peligroso para viajar, para visitar, entonces es algo que no está pudiendo, no está haciendo match que se necesita. Estaba revisando las cifras y para este año se espera recibir a más de 800.000 turistas durante 2022 y se ve complicado llegar a alcanzar esa meta si no tenemos pues la seguridad que se necesita para que el turista salga y recorra el país y consuma en nuestro país. Así es. Economista, usted tiene más preguntas, por favor. Sí, muchas gracias, Johanita. Gracias, mi estimado André. Yo voy a empezar por algo personal, ¿no? Obiol, ¿de dónde? ¿De Francia? ¿De Suiza? ¿De De dónde? Francia, efectivamente, mi Claro, nombre y apellido es de Francia, origen francés, claro. así es. Mucho gusto en saludarlo, mi querido Gracias, Andrés. economista. A ver, es que el tema no pasa solamente por el IVA, el tema pasa por la importación, o sea, toda la logística hotelera. Me refiero, en el hotel se ocupa una máquina que se llama lavadora y secadora. En el hotel se ocupa la conectividad, o sea, las comunicaciones. En el hotel se ocupan las sábanas y todas estas cosas, toda una logística hotelera. Y en ese orden, yo creo que no hemos mejorado los costos, André. Yo creo que los costos están altos, ¿ya? Por otro lado, una ley laboral que no es acorde o no tiene coherencia con lo que aspiramos los sectores productivos. Es decir, pues, en el caso de los hoteles, hay temporadas altas y hay temporadas bajas, para hablar específicamente. Y entonces, en ese orden, el gobierno ecuatoriano, a través del Ministerio de Turismo, que está, yo diría, cohesionando entre los hoteleros del país y entre el gobierno central del Ecuador. Usted, mi estimado Andrés. Gracias, economista. Sí, bueno, su análisis muy claro, sí. Efectivamente, nosotros todavía tenemos una gran cantidad de camino que recorrer, tenemos una cantidad de problemáticas, aparte de tema COVID. En la actualidad, por ejemplo, de los servicios de deuda de banca pública, pues específicamente CFN y Ban Ecuador, ya muchos créditos han caído en default y esto significa que CFN está presionando por iniciar sus embargos y procesos de coactiva a ciertos hoteles en el país, ¿no? De tal manera que esto es un perjuicio y hemos pedido la ayuda al Estado. El Estado sé que está analizando el tema para resolver esa viabilidad jurídica. Sobre todo la semana pasada pues, hemos tenido una reunión muy interesante con el ministro Olsen, un poco de planificación estratégica, un poco con el plan comercial o plan de mercadeo que tendrá el Ecuador, que finalmente estamos de acuerdo en cómo se lo está llevando, ¿ya?
Y pues estamos en esto ahorita tratando nosotros del sector privado, aportando con ideas, soluciones, y el ministro Olsen de su lado pues aportando, realizando, tú sabes que hay mucho lobbying que hacer en el tema político, hay mucho trabajo que hay que hacer, convencer a un presidente de la República, convencer a otros ministerios, convencer a diferentes entidades del Estado para que entiendan la realidad de qué está pasando con la hotelería y el turismo del país, ¿no? Entonces estamos en eso, lastimosamente el tiempo apremia para el sector y a veces no estamos alineados en los tiempos del gobierno nacional, que eso es lo que más nos perjudica, ¿no? Pero aspiramos, hemos presentado comunicaciones directamente al presidente, hemos realizado reuniones con las diferentes entidades del Estado, entonces todos están al menos claros de cuál es nuestra realidad y en consecuencia han ofrecido su aporte y su ayuda para poder solventar todos estos problemas, ¿no? Entonces aspiramos de verdad, con toda la buena fe, que esto sea un tema de tiempo únicamente y que la decisión pues sea analizada pronto en algún gabinete, creo que tienen el gabinete estratégico, ¿no? Dentro de la Presidencia de la República, que es donde nosotros hemos pedido pues decisión y que se intervenga a beneficio pues del turismo, ¿no? Sin estas decisiones del Estado, lastimosamente el turismo tiene los días contados, debo decirlo así, y cuando vemos las proyecciones de turismo extranjero, recién estaremos recuperando el nivel de turismo que había, hablo anterior a la pandemia, cerca de un poco superando los 2 millones de turistas, recién estaremos recuperando a partir del año 2025-2026, de tal manera que todavía nos queda un camino bastante largo, ¿no? Son las 7 de la mañana, 51 minutos, dialogando con el ingeniero André Obiol, el presidente de la Federación Hotelera del Ecuador. Es que el tema pasa, André, porque todo está para ayer. Todo está para ayer. Porque nuestros vecinos, Colombia y Perú, que han avanzado enormemente, que han evolucionado enormemente, y que, por ejemplo, Colombia y Perú, los dos, ya su política económica está diseñada, está programada, sostenida bajo un concepto de ingresos que es el turismo. Si nosotros nos podemos a comparar cifras de ingresos de turistas a Colombia, a Perú, con las de Ecuador, nosotros nos quedamos de año. Nos quedamos de año porque lamentablemente, a pesar de que nuestro país tiene una biodiversidad enorme, pero lamentablemente es un país caro para un turista. Tenemos que decirlo así, es muy caro, porque si nos ponemos y afinamos el lápiz, André, realmente todos los días hay el incremento de los costos para el turismo. Incluso hay entes o dependencias que realmente afectan gravemente a los costos de la actividad hotelera, en este caso particular, por ejemplo, SAICE. SAICE está ahí al frente y no hay razón de ser. Sin embargo, pues ese concepto de egreso afecta a los costos de la actividad hotelera. Y el otro asunto es que dada la pandemia, dado que los hoteles estuvieron cerrados prácticamente, no pudieron cubrir o cumplir con sus obligaciones financieras. Entonces, el gobierno no lo veo yo decir, por ejemplo, a través de el presidente de la Corporación Financiera, decir, a ver, la clase turística, particularmente los hoteles, etcétera, etcétera, los créditos los vamos a reestructurar, a refinanciar, qué sé yo, como se lo quiera decir, vamos a darle más plazo, vamos a bajarle las tasas de interés y vamos a creer y a pensar y lo vamos a ejecutar de que estos abonos no sean, a lo mejor mensual no, pero trimestrales, pero a un monto menor,
a fin de que esta actividad, que es la hotelera, comience a tomar oxígeno, comience a rehabilitarse, porque si nos ponemos nosotros aplicados con el lápiz, hoy la actividad turística y particularmente la hotelera está deprimida. Y si quiere un término usted médico, yo le digo que está camino a la sala de cuidados intensivos. Usted, mi estimado Andrés. Tiene la figura muy clara, mi querido economista Clever. Lo único que sí quisiera decirles es que no estamos camino, estamos ya en cuidados intensivos en este momento, ¿no? Tenemos casos, pues, de barcos de Galápagos, tenemos casos de hoteles de gran tamaño en el país que ya están en default en este momento, porque efectivamente no ha habido el flujo de caja para pagar. Lo que nosotros en el sector privado prácticamente pedimos es que se cumpla la palabra del ofrecimiento que el presidente Lasso nos hizo en campaña. Nosotros, me recuerdo la última reunión que la tuvimos en la ciudad de Cuenca, mientras él estaba pues en elecciones, y que él nos mencionó que para el sector turístico, específicamente CFN y Ban Ecuador, iba a cambiar las condiciones de los créditos actuales, en el cual se hablaba de 3 años de gracia, de reducir la tasa de interés al 3% y de alargar el periodo de pago a 15 años. Hemos cumplido un poco el 20% casi del mandato del presidente Lasso y hasta ahora no tenemos resolución con CFN, lo cual está perjudicando a los hoteles. Nos ofreció también capital de trabajo. Él ofreció un crédito de $100 millones para el sector a 15 años nuevamente, con gracia y una tasa de interés bastante conveniente. No hemos tenido hasta la fecha el crédito y obviamente muchas empresas y sobre todo las más pequeñas, restaurantes, operadoras pequeñas, transportistas pequeños, agencias de viaje pequeñas, son las que más sufren porque hoy por hoy ya tienen procesos también de coactiva con el IES, con el SDI, porque no han podido tener la liquidez suficiente para pagar esas deudas vencidas que cargan desde la época de la pandemia, ¿no? Entonces, necesitamos una ayuda urgente. Es la única manera que nosotros podamos respaldar la infraestructura turística que hay hoy en el país y en consecuencia la única manera, si respaldamos esa infraestructura turística, que más adelante podamos abrirnos al mundo. Sin eso y sin inversión en promoción, sí, recordemos que el Vintur heredó, por ejemplo, el año pasado, tenía apenas un presupuesto, esto le va a causar risa tal vez de economista, tenían apenas un presupuesto de $42,000 para promoción en el año 2021, ¿sí? Ahora en 2022, ventajosamente el presupuesto ya ha subido a un poco más de $3 millones. Pero imagínense lo que era 2022, $42,000. ¿Qué se hace con eso? Absolutamente nada, ¿no? Entonces, entendemos que siempre todos los candidatos dicen que el turismo va a ser la prioridad, que el turismo debería ser política de Estado, pero recordemos que el turismo aportó 4% del PIB. Recordemos que además es la tercera industria que generaba recursos que ingresaban al país, o sea, es decir, de dinero directo que ingresaba a la economía nacional, ¿no? Entonces, no estamos hablando de una industria pequeña y significante, estamos hablando de una industria de gran tamaño, tomando en cuenta pues el país pequeño que somos, ¿no? Entonces, esto es lo que aspiramos a recuperar. Si no salvamos, pues esta industria va a generar muchísimo desempleo. En la pandemia, nuestra industria generó cerca de 70,000 personas al desempleo que dejaron de trabajar por el sector. Algo se recuperó de puestos de trabajo en el año 2021, pero con el arranque del 2022, de enero de 2022, entiendo que ya también ha empezado un nuevo proceso de despidos del recurso humano debido a que no hay la liquidez suficiente para sostener las empresas, ¿no? Ingeniero Andrés Obiol, cuente usted también con este gremio que me honra presidir, es la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER Nacional, para apoyar, porque realmente usted lo ha dicho, es que países como México, la misma Cuba, España ni se diga, el concepto turismo lo tienen como tenemos nosotros el concepto petrolero, de gran ingreso para la caja fiscal. Y acá le voy a hacer esta pregunta suelta, como se dice.
¿Cuántas veces se ha reunido con el ministro de Turismo del presidente Lasso? ¿Y qué le ha dicho? Bueno, el ministro, más allá de ser un amigo, un conocido hace muchos años, personalmente por temas turísticos, digamos, reuniones formales, tal vez he tenido unas 5 reuniones en estos 6, 7 meses. Aparte de eso, la verdad, tenemos acceso directo vía WhatsApp y teléfono con él. Por ese lado, digamos, no es tanto el tema. Yo creo que lo que más importa es que el ministro de Turismo, al ser un joven ministro con muchas ideas, que él necesita el sector privado para tener el suficiente peso político. Porque hay ministerios, hay que decir hablar con la verdad, no lo que pasa en el Ecuador. Hay ministerios que tienen mucho peso político y que son cuotas de ciertos espacios de políticos, ¿no? De favores y demás. El Ministerio de Turismo no, es un ministerio que normalmente por tradición ha sido un ministerio pobre y que no cumple con estas cuotas. Entonces, no tiene ese peso político. Y por eso es que el Ministerio de Turismo necesita del sector privado para que nosotros podamos ir en conjunto a defender al turismo, por ejemplo, en un COI nacional, ir a defender en una Asamblea Nacional. Se está preparando, por ejemplo, la nueva ley de turismo y tenemos que ir a defender nuestros intereses ahí. Entonces, eso es lo que buscamos, que haya más trabajo del sector público con el sector privado para que efectivamente las propuestas de todos los candidatos al decir que el turismo es política nacional sea realidad, que realmente no solo sean promesas de campaña y que realmente nos engañen a los ecuatorianos diciendo que efectivamente el turismo es la industria que va a salvar a la economía nacional, ¿sí? Por todo lo que representa, además por las bondades y por la hospitalidad del ecuatoriano, entre tantas virtudes que tenemos en el país, ecosistemas, biodiversidad, en un país tan pequeño, ¿no? Pero eso es justamente lo que nos preocupa a nosotros. Tenemos tanto, tenemos todo por explotar y no acompaña la política pública. Entonces, aspiramos a acompañar al ministro, aspiramos a que podamos lograr que este ministerio tenga suficiente peso político y por eso creo que a nivel nacional todos los gremios que estamos inmersos en el sector privado, el sector privado turístico, estamos apoyando estas gestiones y estamos por todo lado, pues gracias a los espacios que ustedes nos dan, efectivamente comunicando nuestra voz de alerta, nuestra voz desesperada y pidiendo pues ya la ayuda inmediata, emergente, porque sin esto no podemos salir adelante, ¿no? Andrés, finalmente la del estribo, ¿no? ¿Cuántos hoteles ya están acá en el Ecuador? Ay, buena pregunta. Nosotros en la Federación Hotelera del Ecuador representamos a los hoteles 3, 4 y 5 estrellas. A nivel de este segmento, pues sobrepasamos ya los 800 hoteles a nivel nacional, muchos de estos de inversiones millonarias. Y contabilizamos pues cuánto hay en activos sobre esto, para que sepa, un hotel más o menos de unas 30, 40 habitaciones, estamos hablando de una inversión de $5 millones, ¿no? Más o menos, veamos la relación, depende de la categoría, pero más o menos es la relación. Entonces multiplicamos esto por 800 hoteles y podrá darse cuenta por la inversión millonaria que hay en este sector, ¿no? Después tenemos una asociación, que es la Asociación también de Haciendas dedicadas al hospedaje, ¿no? Esto, sobre todo en la Sierra Ecuatoriana, existe gran cantidad de haciendas tradicionales familiares que se transformaron hoy por hoy en un turismo de hacienda, un turismo de hosterías espectaculares, lindísimas, con todo el cariño, con todo el lujo, con todos los detalles, con toda la tradición y la historia, ¿no? Después, a nivel de servicios de hospedaje, pues tenemos otra asociación que también maneja los hoteles de categorías hostales, ¿no? Que esto también entiendo que hay un gran número a nivel nacional, sobre todo pues en los destinos donde hay bastante turismo, ¿sí? Es decir, yo creería, tendría que preguntar los números, pero estoy seguro que sobrepasamos las 2.000 unidades en el país, ¿no? De unidades me refiero a hoteles, hosterías y hostales. Después de eso habrá que multiplicar por el número de habitaciones y ahí tendremos pues nuestra capacidad instalada para recibir a cantidad de huéspedes, ¿no? Entonces ya el amable oyente que ha tenido y tiene la bondad de escucharnos ya puede hacer su aritmética, multiplicar cuánta mano de obra absorbe el sector turismo. Le quedo agradecido a nombre de los oyentes de Caché, Noticias y Opinión, mi estimado ingeniero Andrés Obiol, presidente de la Federación Hotelera del Ecuador, y como siempre a la orden. Un abrazo y tenga una muy buena semana. Muchas gracias, economista. Lo mismo para ustedes y para todos los radioyentes, ¿no? Una buena semana para todos. Gracias por el espacio.
Gracias, que le vaya muy bien.